eh, deben aplicarse en los estudios para no tener sorpresas desagradables al final. Una carrera universitaria exige estudio. No, ninguno sale por correspondencia, ¿verdad? Y mucho menos sin estudiar. Así que le hago ese llamado a ustedes. Y vamos al segundo parcial, que son 40 puntos. Bien, ya los temas, pues vamos bastante bien. Ahora lo que llama la atención es la situación mundial, ¿verdad? Que está muy delicada, continúa delicada, ¿verdad? Ustedes. Estados Unidos, pues, no sé cómo va a aguantar tantos frentes, ¿verdad? Pero estaba viendo, fíjense que prácticamente China y Rusia, que son otras potencias, tendrán tal vez una base o dos bases extranjeras, pues si no, ni una, que ubique, tal vez Rusia tendrá en Bielorrusia, por ahí, alguna que otra base muy cerca a ellos, ¿verdad? Estados Unidos tiene como 700 bases, imagínense ustedes. Él está hecho para la guerra, para la conquista, para el sojuzgamiento. Y viene en franca decadencia. Ahorita en Yemen está asestando unos golpes muy fuertes. Y el problema es que ya Rusia está haciendo acto de presencia en la escena de las operaciones militares. Entonces esto se vuelve un poco difícil, ¿verdad? Y ya Irán, por su parte, ya está atacando directamente bases norteamericanas. O sea, ya es una agresión directa a un país. El problema de Estados Unidos está en una dicotomía. Si responde, está obligado a ganar. Pero aquí se están jugando muchos intereses. El día que Estados Unidos pues levante la mano, va a ser para dominar, caso contrario, camina toda la escenografía mundial. No sabemos con qué cuenta Estados Unidos, ¿verdad? Y otro problema es que el presidente, yo siento que ya está sufriendo demencia senil el señor. Joe Biden ya se mira muy mal en las conferencias de prensa. Pierde la conexión y se queda. Para un presidente de un país tan importante es mucho riesgo, salvo que, y esta es la incógnita, tras ese títere haya un poder real. Que no les interese tanto el que saca la cara, sino el que gobierna realmente. Pero Estados Unidos, como es, yo creo que con los errores que ha cometido este señor en público ya lo hubieran retirado. Porque es muy peligroso. Pierde la noción totalmente. Pierde la noción. ¿Verdad? Y ya la demencia senil se le mira muy, muy a flor de piel ustedes. Entonces, una persona así, gobernando, es muy peligroso. ¿Verdad? Entonces ahí va la situación. Tiene que haber un acomodamiento ahora. China también está jugando sus cartas. Corea del Norte. Después viene la India. Esos países están muy en alerta ahorita. Esos países van a tomar sus puestos, sus posiciones a la hora de una confederación o de un nuevo orden mundial. No se van a quedar en el lugar en que estaban.
Y vean ustedes que unido a esto también está en la lucha anticolonialista en África, principalmente contra Francia. Francia ha sido una república, un país colonizador, despiadado. Miren cómo dejó Haití devastado. Bélgica, con el Congo, ¿verdad? Que también tiene cierta cultura francesa. El rey Leopoldo II, casi de los criminales más tenebrosos y despreciables que ha habido en la historia. Despreciable. Lean ustedes la historia colonizadora del Congo y el comportamiento del colonialismo belga. Es una historia de terror, ustedes. Horrible. Despiadada. Como hay que leer siempre un poco de historia, ¿verdad? Nuestra carrera exige historia, ustedes. Exige historia. Y tenemos que aplicarnos un poco en ese campo, ¿verdad? Pero África ya está respondiendo. Tiene gobernantes multimillonarios y población paupérrima, paupérrima, que toma agua de charco. No tienen otra salida. Pero están luchando contra el colonialismo. Francia está, no crean que está fácil la situación, está presionando, tiene poder militar, un poderío militar enorme, de las 5 principales potencias atómicas que actualmente hay en el mundo, y no quiere pues soltar sus riquezas, ¿verdad? Porque ha extraído riquezas, únicamente a eso se ha dedicado, a extraer las riquezas de estos países. ¿Ah? Reino Unido va atrás, como otro país colonialista, despiadado también, menos que Francia. Francia ha sido peor. Pero incluso el diamante azul, ¿verdad? También tiene su historia, y la cuarta parte de ese diamante la tiene precisamente el, el tesoro de la monarquía británica. Ese diamante vale saber qué cantidad de dinero, ¿verdad? Y lo dividieron en 4, imagínense qué diamante era, y trajeron un marajá de la India, ¿eh? Cuando el Reino Unido colonizó la India, que era la perla y la corona. La India inyectó muchísimo dinero a la corona británica. Acuérdense ustedes el movimiento de Mahatma Gandhi, en aquellos los 40, de la revolución sin violencia, ¿verdad? Ahí pues hay una parte histórica del planeta, ¿verdad? Cómo libera el pueblo hindú de la India contra el colonialismo británico. Incluso ustedes van a ver ahí, si ustedes ven la biografía de la Madre Teresa de Calcuta, se van a dar cuenta que la situación en que vivía esa gente. Y todo eso tiene una convergencia en la actualidad. Estamos ante un peligro inminente. Alguien habla de una sexta extinción. Todas esas palabras que les digo, investiguenlas, ¿eh? Métanse a investigar qué es la sexta extinción, ¿verdad? Hablan también de un reseteo mundial, como ha habido también anteriormente, ¿verdad? Una renovación total, ¿verdad? De la humanidad, como el diluvio, fue uno de ellos, ¿verdad? El diluvio universal de la Biblia fue un reseteo universal, y han habido otros, ¿verdad? O incluso se habla de esto hoy. Están saliendo nuevas situaciones a la luz pública, y Estados Unidos, pues posiblemente sea la decadencia de este imperio. Para empezar, un multipolarismo.
transcontinental, es decir, que no se va a concentrar en un solo continente, sino en varios continentes, principalmente Asia, Europa. Posiblemente estén en el segundo nivel algunos países latinoamericanos, como México, promete mucho. México tal vez es el país de Latinoamérica que más promete, ¿verdad? Por su cantidad de gente, por su desarrollo industrial, solo que su sociedad está muy corrompida, jóvenes, muy permeabilizada por estos nuevos movimientos que hay, ¿verdad? De minorías, entre comillas. Esos movimientos de minorías habría que analizarlas, ¿verdad? Con lupa. Realmente, ¿cuál es su objetivo? ¿Quiénes están moviendo esos hilos? Entonces, todo esto, como ven, forma parte de una realidad que nos involucra a nosotros y nos involucra en lo que estamos viviendo, ¿verdad? Sería importante cambiar un poco lo que es Interés Público 2, ¿va? Yo no doy ese curso, pero enfocarlo más a estas situaciones. Un análisis actual. Hay un analista mexicano muy bueno que tiene descendencia árabe, que se llama Alfredo Jalife. Ese señor es mis respetos. Es muy bueno. ¿Verdad? Creo que es catedrático de la UNAM, él de Derecho Internacional, pero él es un experto, pues él es de las personas que van a los lugares, ¿verdad? Donde está, y son conocidos a nivel mundial y tienen información privilegiada, pero ese señor tiene mucho conocimiento. Y hay otro, un español, pues se me olvidó el nombre de este español, muy bueno también, muy bueno. Tienen una información amplísima, muy amplia, ¿verdad? Histórica, ¿verdad? Una información jurídica y una información doctrinaria. Una formación muy sólida, ¿verdad? Que se dedican a esto de derecho internacional y pues son doctores en esto, ¿verdad? Se dedican a esto 100%. Bien, entonces todos esos temas, como ven, tienen relación con nuestro curso. Yo les hablo de esto para abrir en ustedes la curiosidad científica. Muchos pues tal vez no van a vivir de esto, pues sí. Entre mis alumnos pues han pasado gente que me ha agradecido, ¿verdad? Han sido diplomáticos de nacionales o diplomáticos de organismos internacionales, asesores de programas internacionales en algunos ministerios, ¿no? Y bueno, pues lo que hemos hablado por lo menos les sirve, ¿verdad? Cuestiones de referencia, a veces me consultan, a veces me dan la oportunidad de una conferencia, así hemos estado, ¿verdad? Y uno no sabe, ¿verdad?, qué le depara el destino, y no hay como estar preparado, ¿verdad? Entonces digo, la preparación del derecho internacional requiere mucha intelectualidad, mucho amor a la lectura, ¿verdad? Como ven, el fundamento histórico es muy importante, ¿verdad? Pero también el devenir actual, también, ¿verdad? Los avances científicos, todo lo que hay, pues. Entonces, ahorita, como ven, Francia quiere sí o sí, ¿verdad?, una guerra directa con Rusia, pero dentro de la OTAN. Imagínense, ¿verdad? Él está retando a Rusia, pero dentro de la OTAN. Solo no se atreve. Ya incluso el pueblo francés se está oponiendo porque están corriendo mucho riesgo. Ya dijo Rusia que la guerra que va a librar contra esos países no va a ser convencional, va a ser nuclear, posiblemente desde el principio. Y Rusia lo ha dicho, ¿verdad? Que no crean que va a ser una guerra convencional. Vamos a ver, ¿verdad? ¿En dónde radica la importancia de la convivencia mundial, de la estabilidad mundial? ¿Dónde? Después de este panorama tan
porque China ven con Taiwán, Corea del Norte con Corea del Sur, Yemen, el Mar Negro, con los hutíes, la Franja de Gaza, Israel. Ahorita la política latinoamericana que está también dividiendo mucho, ¿verdad? Hasta con la llegada del señor Javier Milei, ya, que ofende totalmente a los presidentes de otros países, ¿verdad? Eso no es nada de diplomacia, joven, esa es la gente improvisada, ¿verdad? Un presidente no puede hablar como este señor. Yo pues, aunque no comparto su línea política, que es demasiado irracional, ¿verdad? Su forma de hablar es nada diplomática, él no tiene idea que es un presidente de un país. No puede ofender a otro presidente de otro país porque no piense como él, pues. ¿Verdad? Los presidentes deben de ser comedidos, inteligentes, intelectuales. Este señor, pues, ¿y a quién ha ofendido? Colombia, que es un país enorme. México, otro país grandísimo. Y México le ha mantenido la gasolina, podríamos decir, gratis a Argentina. No le ha cobrado, no sé cuántos años, no le ha cobrado la factura de gasolina y con eso ha caminado Argentina. ¿Qué sucede si México le cierra la llave? Y le cobra. ¿Verdad que ese es tonto, pues, de tomar una actitud así? Cuando usted es presidente, cuando uno es un común de los mortales, pues puede decir cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier estupidez. Pero si usted es presidente, ya no, ¿verdad? ¿Qué representa, pues, un país? Y eso ha hecho Javier Milei. Se ha pasado de la raya. Han sido muy prudentes los dos presidentes porque, ¿no? Sabrán, ¿verdad? Yo no comparto mucho también la línea política radical de ellos, pero van mejor que el otro. De diciembre a enero, fíjense, de diciembre a enero, donde tomó posesión Milei, subió la pobreza en Argentina un 8%. Eso a nivel de números es astronómico. Es una caída libre. Él dice que esperen, que tengan paciencia, ¿no? Pero, pues, a ver, ¿verdad? Ustedes, como que en la política, en la economía, en lo social no hay nada escrito, no es como las matemáticas, 2 más 2 son 4, ¿verdad? Ahí pues cualquier resultado puede darse. ¿Mm? Y ahí está la situación. Bien, entonces el tema de la soberanía es importante en todos estos temas, ¿verdad? Giran casi alrededor de la soberanía. ¿Se han dado cuenta? Entonces ese tema es importantísimo a nivel internacional. Es un tema de primer orden a nivel internacional. Y ahí tenemos pues lo que es el espacio aéreo, ¿verdad? Que habíamos hablado un poco del espacio aéreo. Yo sobre este tema ya les voy a compartir un documento, no sé si ya les llegó o en estos días les llegará ese documento para ampliar lo que tiene aquí el doctor Larios, ¿no? que es importante también, ¿verdad? Acuérdense que antes, pues, ¿cómo podía avisorarse que lo que está encima de mí podía servir si nadie puede estar ahí? No habían aviones, no habían globos aerostáticos, no había ningún elemento ni máquina que presagiara, ¿verdad?, la utilización de ese espacio. Se utilizaba a través de lo que humanamente puedo alcanzar, ¿verdad? Y ahí, o como dicen ahí, les pongo ahí, ¿verdad?, las balas de cañón, hasta donde pueden llegar. Hasta ahí podía ser útil. Pero acuérdense ustedes que a inicios del siglo XX empieza en el fragor, pues, de la revolución industrial a desarrollarse la máquina voladora, ¿verdad?, el avión,
con los hermanos Wright, acuérdense ustedes, ¿verdad? 1903, por ahí, los inicios, en los menos inicios del siglo XX. Esto pues cambió totalmente el panorama, ¿verdad?, del mundo. Se fueron perfeccionando esas máquinas, elevándose más, teniendo más independencia en el aire. Y pues se tenía como un pasatiempo, como un deporte, pero se vio que ya era importante. Y la Primera Guerra Mundial fue el escenario, el escaparate que demostró la utilidad comercial, estratégica, ¿no?, económica y militar que podía representar el avión, la aviación. Porque la Primera Guerra Mundial es la conflagración en donde por primera vez se utiliza la fuerza aérea. Es la primera guerra en el mundo donde se utiliza la fuerza aérea, ¿va?, con capacidad militar. Por eso en 1919, ya ven que la fecha, ¿verdad?, en 1919 se firma en París el primer instrumento jurídico. Ya habían visto, ¿verdad?, esa importancia referente al espacio aéreo. Ahí, ¿cuál sería el tema fundamental ahí? Soberanía. Acuérdense ustedes que ahora en la guerra de Ucrania muchos países no dejaron que aviones rusos sobrevolaran ciertos países. No dejaron. Aunque es aviación militar, ¿verdad? Se reconoció en esta convención la soberanía del Estado subyacente, ¿verdad?, del Estado, ¿verdad?, sobre el cual pasa ese espacio aéreo, ¿no?, el que se encuentra sobre su territorio únicamente. Ahí podemos incluir parte de las zonas marítimas, ¿verdad?, porque pues forman parte del territorio también, ¿verdad? No solo tierra, no solo suelo, sino también, ¿verdad?, lecho marítimo, pero ya vimos hasta dónde, ¿verdad? Dice, entonces se reconoce pues la soberanía de los estados, ¿verdad? Entonces, dice el Estado sobre el espacio aéreo que se encuentra sobre su territorio en el más amplio sentido de la palabra: territorio terrestre, territorio marítimo, territorio colonial. De común acuerdo se reconoció entre los estados firmantes del tratado o convenio una excepción, y fue la de que las naves aéreas civiles de los otros estados podrían sobrevolar en paso inocente. Eso es importantísimo. Ya lo vimos en el derecho marítimo también, ¿verdad? Paso inocente. Entonces también esta convención, ¿verdad?, de 1919 también acepta el paso inocente en el espacio aéreo de cada estado, ¿verdad?, sin necesidad de permiso, sin necesidad de trámites, simplemente como una necesidad técnica, ¿verdad?, de acortar distancias, ¿verdad?, etcétera. Entonces viene otra cuestión. Aparte del reconocimiento de la soberanía, viene otro problema. ¿Hasta qué altura? ¿Hasta qué altura? Ahí está la cuestión. Entonces dice, la extensión del espacio aéreo siempre ha sido un punto bastante oscuro, en el sentido de que es difícil determinarlo. Hoy en día, el consenso es que el espacio aéreo termina y se extiende hasta allí donde las naves comerciales más perfeccionadas pueden volar, y deja así la posibilidad de que en el futuro existan aeronaves que vuelen mucho más alto.
Ese punto teóricamente comienza, desde ese punto para arriba, teóricamente empieza el espacio extraatmosférico. Esa puede ser una extensión de 55,000 a 60,000 pies. Bueno, en ese tiempo, dice, estaba el avión que se llamaba el Concorde, o Concorde, como se escribe en castellano. Este era un avión, ustedes ya no lo conocieron, un avión civil, de aviación civil de Francia. Hasta la fecha no hay un avión comercial más moderno que este Concorde. Y este decía que en este avión se podía desayunar en Nueva York, almorzar en París y cenar en Río de Janeiro. Así de fácil. Para obviar esas impresiones y divergencias se ha postulado como límite máximo y comienzo del espacio ultraterrestre una altura fija de 90 a 100 kilómetros. Kilómetros. Imagínense. Aquí en este documento también tengo todas las posiciones que hay, ¿verdad? Las diferentes posiciones que hemos encontrado y sobre qué criterios, ¿verdad? Políticos, científicos, técnicos, ¿verdad? Ahí los van a ver. Hay criterio de altura específica, hay criterio funcional. Entonces, por el momento, pues es un tema de discusión para quienes dicen que se ha establecido entre 90 a 100 kilómetros. Este punto de vista tiene la ventaja de fijar con certeza un límite aplicable a todos los países y permite determinar con suma facilidad si un objeto dado se encuentra o no en el espacio soberano de un Estado. Pero con ello son cuestiones que todavía están en discusión, ¿verdad? Entonces dice, libertad completa del espacio aéreo. Durante el periodo comprendido 1919 y 1939, ¿qué les da a ustedes el de esa fecha? De 1919 a 1939. Hablemos de historia. De las guerras mundiales. Correcto, finalización de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? E inicio de la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania nazi a Polonia, ¿verdad? 1939. Los países europeos con Inglaterra, Francia y Alemania a la cabeza, imagínense qué países, Inglaterra, Francia y Alemania, desarrollaron la aviación comercial, países desarrollados, ellos sí empezaron a utilizar el avión de forma más intensa, ¿verdad? En todo sentido, tenían recursos técnicos, ¿verdad? Aviones perfeccionados, recursos terrestres, aeropuertos, aeródromos, ¿verdad? Recursos humanos, pilotos, ingenieros, personal de vuelo, todo eso ya tecnificado, ¿verdad? Recursos económicos, que antes nos aventajaban, ¿verdad? Entonces, esos se encontraban en una posición ventajosa. Es como que quisiéramos competir en una carrera de 100 metros, ¿va? Ellos ya están a 50 metros parados esperando la señal de salida, ¿va? Obviamente nunca la vamos a alcanzar. Entonces, ellos ya llevaban una ventaja considerable respecto a nosotros, ¿verdad? Entonces, en esa posición, ¿verdad?, dada para la exploración comercial del espacio aéreo, ¿verdad?, ya la aviación se convierte en una actividad económica, en una industria. En una industria que paralelamente, fíjense, paralelamente crea sus propias necesidades. ¿Verdad? Así se va formando, ¿verdad? Entonces, en esa posición, ¿verdad? En esa posición y en ese momento histórico, ¿verdad?, ellos propusieron
propusieron que el espacio aéreo debía gozar de libertad completa. ¿Por qué? Porque solo ellos podían hacerlo, ¿no? Libertad completa, ¿ves? Del aire. ¿Verdad? Es decir, dice, no debía ponerse restricciones, ni permisos, ni controles, ¿verdad? Ni controles de capacidad, ni controles financieros, ni tarifas. Porque ellos ya contaban con todo, ¿verdad? Solo es dar el banderazo y ellos eran y los demás que. Eso se crea una tensión a nivel mundial. Entonces, los estados americanos, el continente americano se opone. Vamos en franca desventaja. ¿Quiénes podrían estar en ese tiempo a la altura de Europa? Solo Estados Unidos, que no estaba tan a la altura de Europa en ese tiempo, y Canadá, únicamente. Tal vez Canadá incipiente, ¿verdad? Bueno, entonces no participaron de ese criterio, ¿verdad? Porque obviamente no tenía la capacidad, todas esas capacidades que hablamos que tenía Europa. ¿Quiénes se iban a aprovechar de ese? Obviamente Europa, ¿verdad? Proponiendo la libertad absoluta del espacio aéreo. Entonces, en América, más básicamente, encabezado por Estados Unidos, se mantenía la tesis de control. Control sobre el espacio aéreo. El espacio aéreo se concebía como patrimonio de los estados. Este patrimonio, pues, se podía ejercer soberanía. Dice, el espacio va siendo igual que el mar, que el suelo, un recurso, ¿no? Que pertenece al país, ¿no? Y en el cual puede ejercer soberanía. Con esta controversia, ¿ven? Bastante fuerte, Europa, América principalmente, ¿verdad? Europa desarrollada y América incipiente, incluso los Estados Unidos no tenía el nivel de avance de Europa, porque Estados Unidos despega durante la Segunda Guerra Mundial. Viendo todo eso, miren, todo eso lo miraba Estados Unidos venir. En esa controversia mundial, pues, se celebra el convenio de Chicago. ¿Y mire dónde? ¿Quién lo convocó? De 1944. 44, 5 años después, ¿verdad? Entonces, se llegó allá con dos tesis contrapuestas, ¿verdad? La libertad absoluta y el control también comercial, la soberanía, ¿verdad? Sobre ese espacio. Bueno, la libertad no negaba la soberanía, ¿verdad? No negaba la soberanía, pero exigía, pues, ¿verdad? Un actuar sin mayor contratiempo ni cortapisas. Entonces, con estas dos tesis se llega en 1944 a Chicago y se firma un convenio. El convenio de Chicago, hasta la fecha, el más importante de la aviación civil mundial. Ese convenio, dice, reafirmó la idea de la soberanía de los estados. Soberanía. ¿Quién dominó ahí? Soberanía de los estados sobre el espacio aéreo. Esto es importante. Es que de esto se trata el derecho aéreo. Hablar sobre la soberanía de los estados, ¿verdad? Entonces, de la soberanía de los estados sobre el espacio aéreo que se encuentra sobre sus respectivos territorios. Terrestre, marítimo, aéreo y colonial. Su objeto es regular,
y reafirmar la soberanía de los estados sobre el espacio aéreo. Lo reafirma, ¿verdad? Y lo regula. Reafirma la soberanía y regula ese espacio. ¿Cómo lo va a regular? Va a establecer principios generales sobre los cuales se basará la aviación civil mundial. A cada estado, ¿verdad?, respetó, ¿verdad?, que el poder absoluto de establecer las bases para hacer uso comercial de su espacio aéreo. Cada estado determina la forma, ¿verdad?, la ubicación de sus aeródromos, sus rutas, sus tarifas, sus capacidades. Cada estado va a tener el poder soberano de poder determinar todo esto. Requisitos. Cada estado. Claro que hay parámetros generales, ¿verdad? Pero en términos más específicos, pues se reserva para cada estado muchas situaciones especiales, ¿verdad? Tú como objeto, fíjese también, con esta convención se crea un organismo internacional universal relacionado directamente con la aviación. Entonces es un tratado de objetivo específico. Se crea entonces la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, con C, ¿verdad? OACI. Existe actualmente, totalmente en vigencia, ¿verdad? Guatemala forma parte de la OACI, encargada de velar por la seguridad de la aviación civil comercial, y se dota a la comisión, ¿verdad? Se dota a una comisión de aeronavegación, que contiene generalmente este tratado. Regula lo referente a aeronaves sin piloto, cabotaje, zonas prohibidas. Van a haber zonas prohibidas, jóvenes. Incluso durante los conflictos armados, los estados crean zonas de exclusión aérea, exclusión marítima y exclusión terrestre. Es el Convenio de Chicago de 1944. La Convención de Chicago de 1944, ¿verdad? Entonces, los estados, por seguridad nacional, pueden prohibir el paso sobre determinadas partes de su territorio. Y en momentos de crisis, pueden también establecer zonas prohibidas en el uso exclusivo de su soberanía. Pero también este convenio, ¿verdad?, trata también sobre aduanas, aeropuertos, control de enfermedades. Ahorita con la pandemia, ¿verdad?, del COVID-19 se implementó totalmente este convenio, ¿verdad?, referente a la seguridad nacional por salud. Pero ustedes que no entraba nadie ni salía nadie. Aunque ahí por Tapachula estuvieron entrando miles de personas. Pues otro cantar, ¿va ustedes? Inspección de aeronaves, nacionalidad de las aeronaves, licencias de personal, y también te consta de anexos.
Los anexos son 18, imagínense, 18 anexos. Aquí lo señala el doctor Larios. Vamos a mencionar uno solo para que tengamos una idea, ¿verdad? Dice, licencias al personal. 2, reglamento del aire, altura, maniobras, zonas de vuelo, fíjense, meteorología, cartas aeronáuticas, unidades de medidas. ¿Qué tenemos en las unidades de medidas? Distancias, velocidades, dirección, visibilidad, altímetros, temperaturas, peso, tiempo. Mire, todo eso es lo que tiene que ver. Incluso, si ustedes han volado antes de despegar, ¿verdad? Les dicen cuánto tiempo se calcula de vuelo, cuál va a ser ¿cómo le llaman a esta altura de velero? Creo que sí, donde se estabiliza el avión, a cuántos pies está uno donde se estabiliza, algunas recomendaciones. Pues esa es parte de la ley, ¿verdad? Es parte de esta ley. Operación de aeronaves, marcas y matrículas, telecomunicaciones. Acuérdense, los aviones dependen muchísimo, las aeronaves dependen muchísimo de las telecomunicaciones, servicios de tránsito aéreo, etcétera. Son 18 anexos, fíjense. O sea que está muy perfeccionado lo referente a esto de la aeronavegación y la soberanía de los estados. Dice el doctor, estos anexos se llaman también anexos técnicos y tienen como fin principal la seguridad de operación de los servicios de aviación civil, comercial y particular. Tan es así ustedes que en algunos aeropuertos, no como el nuestro es lo peor que hay ustedes, da vergüenza, mucha corrupción, demasiada. Ya no sé por qué, que no sé qué han dado para que no lo declaren ya, le quiten la categoría de internacional, ¿no? Lleno de requisitos. Y acuérdense ustedes que un aeropuerto no se califica únicamente por su infraestructura, que es malísima aquí, malísima, sino también por sus conexiones. Sin ir muy lejos, vayan ustedes al aeropuerto de El Salvador. Tiene mucho más conexiones que el nuestro, pero mucho más. Incluso en algunos vuelos de aquí para el Caribe hay que pasar por El Salvador, hay que hacer transbordo ahí. No hay conexión directa en Guatemala. No digamos Panamá. Ustedes han ido al aeropuerto de Panamá. Las conexiones son, pero mucho más grandes que las nuestras. Conexiones. Y eso también sirve para calificar un aeropuerto. Infraestructura que lo rodea. Aquí como el gobierno del PAN se robó una calle para regalársela a un familiar de un negocio que puso ahí. Nuestra salida del aeropuerto solo tiene una calle. Y eso es contraproducente en cualquier aeropuerto. ¿Por qué? Porque es que una calle a media, ustedes pasan por ahí, miran que una calle da para otro lado, esa era la calle principal, esa era calle temporal. Y el presidente de esa época dijo que iba a invertir 300 millones de quetzales y resultó invirtiendo más de 1.300 millones. Y eso lo hizo porque yo estuve ahí. El Japón iba a construir un aeropuerto en Escuintla. Yo creo que les conté ese tema, ¿verdad? 60 caballerías. Pero como no se los dio al gobierno para invertir, ya no quiso el presidente y los echó. Ese aeropuerto estuviera aquí, fuera el de los más modernos de Latinoamérica. O sea, desgraciadamente hemos tenido mucha corrupción y ese aeropuerto sigue de mal en peor, ¿verdad? Y aquí estamos, pues, hay una ley, no es que nosotros queramos, ¿verdad? Es que lo dicen los parámetros, como para calificar las universidades. Ustedes saben que hay un ranking de universidades. ¿No sabían ustedes?
Los 10 primeros lugares son universidades de los Estados Unidos. Conocimiento exclusivo. Entre las 20 ya hay de Europa, ¿verdad? Y de Reino Unido, Francia, Rusia y otros países. Dentro de las primeras 100, creo que habían una latinoamericana que era la de Sao Paulo. La San Carlos está después del 3000 y pico. 3000 y pico. Estamos mal todavía, muy mal. Sí, sigue cayendo, pues. Tenemos que levantarla nosotros con nuestra aplicación, jóvenes. Somos parte de. Y la Facultad de Derecho, pues, debe mucho ahorita. Tenemos que levantar la facultad, jóvenes. Medicina todavía sostiene un poco a la peña, está catalogada entre las mejores de Centroamérica. Facultades de la beca, medicina, odontología y creo que algunas ingenierías. Las técnicas están mejor, farmacia y todas están mucho mejor, pero las humanísticas se han caído. No, la Facultad de Derecho no. La Facultad de Derecho debemos muchos jóvenes, ¿verdad? Pero también, como les digo, hay un ranking. ¿Pero qué? ¿Dónde fue el campeonato? Dice, más de universidades para que esté la primera, segunda, tercera. ¿No? Hay parámetros para calificar universidades. Les voy a decir algunos para que nosotros tengamos la idea, ¿verdad? Pensum o pensa, ¿verdad? Pensum es singular y pensa es plural en latín, ¿verdad? Los pensa de estudio cuentan cómo se actualizan. Financiamiento a la investigación, ¿Cree que la universidad debe proporcionar conocimiento, debe agregar, debe producir conocimiento? La universidad debe producir conocimiento. Entonces, ¿cuánto le dedicamos nosotros? Mi hijo tuvo tuvo la oportunidad de ir a la Universidad de Wisconsin. Fue allá mi hijo. Y me contó que ahí le dedican al año, a la investigación, no al presupuesto de la facultad, a la investigación pura. $1.000 millones al año. 1.000 millones. En ese tiempo estaban sobre la investigación de una nueva técnica para una operación de no sé qué. A nivel mundial iban a implementar una nueva técnica de operación de no sé, esas cuestiones. Era la tercera facultad del mundo, de medicina en el mundo. Imagínense ustedes. Entonces, ahí todo eso va calificando a una universidad, a una facultad. Incluso califican la infraestructura, la urbanización exterior, urbanización interior, aportes al conocimiento mundial, premios Nobel, científicos destacados, programas de investigación. Miren todo lo que se califica. Y ahí van pues poniendo. Y eso nos ubica en el puesto como 3000, ¿verdad? Nos falta mucho. Pero, como les digo, los aeropuertos también se califican. A eso voy, ¿verdad? Que hay parámetros para calificar aeropuertos también. Y nosotros estamos mal. Como digo, se ha notificado a Guatemala que se le va a retirar la categoría de internacional. Bueno, entonces está la OASI, ¿verdad? Esa es la Organización de Aviación Civil Internacional. Este es el órgano máximo a nivel mundial, ¿verdad?, en lo que respecta a la aviación civil comercial, que quede claro, porque la aviación militar se desarrolla por otro
cuerpo jurídico diferente. Este es para la aviación civil, comercial, internacional, ¿verdad? ¿Dónde está? Sucede en Canadá, en Montreal, Canadá. Y tiene su estructura propia, obviamente, ¿verdad? Sus, sus funcionarios gozan del estatuto de estatus diplomático. Imagínense, es un organismo importante. Y entonces, ahí está lo que es la explotación del espacio aéreo, ¿verdad? Aquí se dividió en dos conceptos, la explotación nacional y la explotación internacional. Eso fue lo que... Y se deja, dice, acá al Estado la libertad de que en el ejercicio de su soberanía fije las zonas del espacio aéreo susceptible de explotación comercial. También puede determinar zonas de reserva, ¿va? Zonas de exclusión, zonas de interés militar, zonas de seguridad, ¿m? Etcétera. Y requisitos, ¿verdad? También los requisitos los dicta el Estado. La exploración, entonces se da la exploración nacional y la exploración internacional. La exploración nacional es lo que se le puede llamar como el cabotaje, ¿verdad? Aquí tenemos líneas aéreas internas que solo vuelan dentro de nuestro país, ¿verdad? Este transporte queda exclusivamente, ¿verdad?, bajo la tutela de cada estado, bajo la soberanía de cada estado. Y la explotación internacional ya va a ser diferente. Ya va a ser diferente, ¿verdad? Dice, ningún estado aceptó renunciar al ejercicio de soberanía sobre el espacio aéreo para que éste fuese libremente utilizado, no dio libertad absoluta. Para el transporte de correo, personas, carga, entre otras, ¿verdad? Ningún país aceptó una política de cielos abiertos totalmente, ¿verdad? Aun cuando hoy en día se parece suavizar ese aspecto. Pero esta política está sujeta a la reciprocidad y a trámites previos. También se establecen 5 libertades, esto es importante. Esas libertades se dividen en 2, libertades técnicas y libertades comerciales. Las libertades técnicas son la primera y segunda libertad del aire. Hay que incluir las técnicas, ¿verdad? El sobrevolar el espacio aéreo, el paso inocente, ¿verdad? Pero no se puede aterrizar, solo pasar. Solo pasar. ¿Mm? Se puede. Imaginen, no dar la vuelta al continente por no pasar por un estado. Es más fácil, ¿verdad?, atravesar el continente que darle toda la vuelta. Entonces, para atravesar el continente, obviamente tendrá que pasar sobre determinados países. Eso ya está acordado. Si necesitan pasar, que pasen. Nadie puede prohibir el paso inocente, pero no puede aterrizar. Solo pasar. ¿Verdad? La segunda libertad del aire. Aquí sí hay libertad de aterrizar en cualquier estado, pero, pongámoslo así, por casos de emergencias, averías, accidentes, cargar tanques de gasolina, eso sí. No que va a ir a morirse la gente, pues no, si hay peligro o hay necesidad, pues todo avión tiene el derecho, ¿no?, de aterrizaje. Pero ¿qué sucede? Ahí no puede bajar nadie, se quedan en el avión, ¿verdad? A veces sí, pero tienen que quedarse pues en algún lugar especial, ¿verdad? O sea, hay protocolos para estas situaciones, para esta segunda libertad del aire, ¿verdad? No se puede embarcar, ni desembarcar pasajeros, ni carga, nada, ¿verdad? Solo atender la emergencia.
libertades comerciales a partir de la tercera libertad del aire. Estas libertades tienen como fundamento un negocio. Aquí hay negocio. Si fuera que no, allá no hay dinero, pues. Es necesario, hay necesidad, pero aquí no. Aquí ya consigue un lucro. Aquí ya se trata de transporte propio de pasajeros, carga, correo, pero hay remuneración, ¿no? Entonces, la tercera libertad del aire: desembarcar pasajeros, carga y correo provenientes del estado cuya matrícula porta la aeronave. Solo, viene de Guatemala con matrícula de Guatemala, aterriza en otro estado, punto. Cuarta libertad del aire: libertad o derecho de ya no desembarcar, sino ahora embarcar, ¿ah? Pasajeros, carga y correo con destino al estado cuya matrícula porta la nave. Quinta libertad del aire: libertad o derecho de embarcar pasajeros, carga y correo en un estado diferente al estado de matrícula de aeronave con destino a otro tercer estado. Lo que pasa muchas veces cuando hay transbordo, ¿va ustedes? Que hay que esperar otro vuelo y viene otro vuelo con matrícula de el país, se aborda y va uno a otro país. Esa es la quinta libertad del aire. Todo lo demás, pues, queda a criterio de los estados. ¿Cómo se facilita, cómo se posibilita esa situación? A través de la suscripción de tratados internacionales, que pueden ser bilaterales y multilaterales. Bilaterales y multilaterales. Pero también hay permisos específicos de navegación. Dice aquí, cuando entre dos estados no existe tratado bilateral aéreo, entonces las líneas aéreas solicitan permiso. Fíjense, si no hay acuerdo entre estados, la propia línea aérea solicita permiso de operar una ruta. En este caso, el estado que primero acuerda el permiso exige del otro estado que se le otorgue reciprocidad. Seguimos con la reciprocidad, ¿verdad? Si yo tengo el permiso, ¿verdad?, de una vez de su nacionalidad, cuando mis nacionales le pidan permiso, por favor, ¿verdad?, concédanles para que puedan trabajar. En algunos casos, la reciprocidad no pasa de ser académica, ya que los beneficios que se buscan son de otra índole, como por ejemplo regalías, o sea, no forzosamente tiene que ser igual, ¿verdad?, sino equivalente. Sea un criterio de ambos, ¿verdad? Ayuda técnica también, ¿verdad? Mire, yo dejo, pero necesito, ¿verdad?, que vengan aquí a preparar, ¿verdad?, gente. Entonces, bueno, yo le doy permiso y usted prepara gente, ¿verdad? Entonces, la aviación militar dice queda fuera de la OASI, ¿verdad? Dice, de lo anterior, constatamos que el ejercicio de las libertades del aire, tanto técnicas como comerciales, que son las dos que se dividen, están sujetas a las siguientes restricciones. Son aplicables únicamente a la aviación civil, ¿verdad? Deben circular únicamente dentro de los corredores aéreos debidamente fijados por el Estado. No pueden irse por donde quieren, ¿verdad? Hay rutas. Cuando por razones técnicas, debidas al mal funcionamiento del equipo de aeronavegación, se desvíen de los corredores aéreos permitidos, deberán identificarse inmediatamente. Aquí ya la cuestión es difícil, ¿verdad? Una vez sea requerido, debe identificarse y atender las indicaciones de las aeronaves militares. Aquí, miren, ya la cosa se pone seria. Que el Estado cuyo espacio aéreo sobrevuele envíe en su auxilio. Generalmente se exige, además de la identificación, que aterricen en el aeropuerto más cercano,
sea este militar o civil, o que abandonen inmediatamente el espacio aéreo del Estado. La sanción por la no observancia de las órdenes recibidas es ser abatidas. Imagínense, pueden abatir una nave. Como ven, en un momento determinado se vuelve muy delicado ese tema, ¿verdad? Y como volvemos a repetir, pues la aviación militar no encaja aquí. La aviación militar tiene otro sistema jurídico diferente. ¿Y qué hay más allá del espacio aéreo? ¿Será que tiene límites? Ya dijimos que pues, esta ha sido una discusión. De hecho, digamos que hay límites. ¿Cuál? Pues puede ser esa altura que dicen, ¿verdad? De 90 a 100 kilómetros. La cosa es que debe tener un fin, donde ya no es espacio aéreo, sino es espacio extraatmosférico. Fíjense, extraatmosférico. Este es otro tema y también está este documento, ¿verdad? También se llama espacio ultraterrestre, espacio cósmico, espacio espacial. Este todavía es más joven, ¿verdad? Dice que todavía se encuentra en formación, pero, dice el doctor Larios, el espacio estratosférico o ultraterrestre se utiliza para las comunicaciones, satélites, ¿verdad? Allá no está en el espacio de ningún país, ya no hay soberanía. Comunicaciones, espionaje, investigación de recursos naturales, ¿ah? Meteorología. Como ven, también se puede utilizar, es importante también. Desde el punto de vista jurídico, el derecho relativo al espacio extraatmosférico presenta varios problemas. La frontera entre el espacio estratosférico y el espacio aéreo, ¿dónde están? Como habíamos visto, todavía está en discusión, pero debe haber, ¿verdad? El estatus jurídico del espacio, la soberanía. ¿Hay o no hay soberanía en el espacio estratosférico? Las comunicaciones, contaminación, ya estamos hablando de contaminación del espacio aéreo. Pero también está la exploración y explotación. Descubrimientos también. ¿En nombre de quién se hacen? Responsabilidad por daños. Imagínense. ¿Quién va a pensar? Salvamento y asistencia a los astronautas. En momento de emergencia, sí, puede haber. Ocupación de planetas. Yo les diría cuerpos celestes, porque no solo planetas pueden ocuparse. Yo pondría cuerpos celestes. Pero aquí se de planetas y su exploración, nacionalidad y registro de los objetos que van al espacio. ¿Qué nacionalidad tiene? Todo esto es importante. Aquí, pues, muchas cuestiones que conocemos terminan, ¿verdad? Con decirles que el día y la noche ya no va a existir. Dice, ¿dónde comienza el espacio extraatmosférico? Y el licenciado Centeno nos presenta, ese es en el espacial, ¿verdad? Pero ahora el doctor Larios, aquí en el atmosférico, extraatmosférico, nos presenta esta situación.
Corriente pragmática, el espacio espacial extraatmosférico ultraterrestre, principio ahí, donde generalmente con los medios más modernos a disposición de la ciencia aeronáutica actual pueden volar las aeronaves comerciales, ¿verdad? En la actualidad estaríamos hablando aproximadamente de 90,000 pies, o sea, 30 kilómetros. En esa misma línea están quienes fijan un punto concreto, 90 a 100 kilómetros, como ya visto anteriormente, ¿verdad? Y está la corriente científico-técnica. El espacio espacial extraatmosférico ultraterrestre, principio ahí donde ya no existe oxígeno. Existen altas temperaturas, ausencia de gravedad, ausencia de agua, inmensidad, radiación atómica, partículas subatómicas, etc. Lo importante es que ahora con los nuevos descubrimientos que se han realizado a nivel cósmico, con la ayuda de los dos supertelescopios, ¿verdad? El James y el Hubble, se han llegado a inmensidades. Acuérdense ustedes que la velocidad de la luz cuenta mucho en el espacio. Tiempo. Ahí hablamos de espacio, tiempo. Y ustedes cuando ven esas películas de superhéroes tienen fallas físicas enormes. Algún físico analiza el comportamiento de los superhéroes, no es posible. Por ejemplo, Flash, a la velocidad que él corre, no podría ver. Nuestro ojo es una cámara que necesita tiempo, aunque sea milésima de segundo, para enfocar y para determinar qué es. Y a esa velocidad no le queda tiempo de enfocar nada. Quiere decir que él estaría completamente ciego. Imagínense, velocidad, se fue a estrellar el primer paredón que hay ustedes y terminó Flash. Entonces ahí hay una falla física. Hay una falla física. ¿Verdad? ¿Y a qué viene esto? Que no se podía, cuando un objeto viaja más de la velocidad de la luz, para nuestros aparatos es imposible que lo capte. Aunque es imposible que un objeto, dice, material, se traslade a más de la velocidad de la luz en el espacio. Pero ha alcanzado distancias enormes estos telescopios. Ya lograron llegar a los, creo que 10,000 o 13,000 millones de años luz atrás. Casi están llegando a la época que se cree que se inició el universo, al Big Bang, a la explosión. Es una película en el tiempo, estamos viendo miles de millones de años atrás en la historia. Todo el universo está presente todo su tiempo en el espacio-tiempo ahorita, desde el primer estallido hasta la actualidad. O sea, el concepto de tiempo es diferente y el concepto de espacio también. Y están encontrando cuestiones que físicamente es imposible que existan en ese tiempo que ya están observando, ¿verdad? Pero esa es otra cuestión. Yo les digo a esto, puede que cambie totalmente la teoría del universo si continúan los descubrimientos tan profundos que están realizando hoy por hoy. Y cambiarían muchas cosas de esto, pues, jurídicas también, ¿verdad? Entonces, la soberanía, el primer satélite fue colocado en órbita alrededor del 4 de octubre de 1957, ¿eh? No habíamos nacido ni nosotros. Y en ese año el cohete espacial Lunik 2 alcanzó la Luna.
siendo portador de un banderín soviético indestructible. A estos objetos se ha seguido una infinidad, al punto de que el espacio en la actualidad se encuentra vagando miles de objetos enviados y colocados ahí por diferentes estados, siendo las principales la antigua Unión Soviética, los Estados Unidos de América. Pues hasta China, está la India, está la ESA, es el Instituto de Astronomía de Europa, que ha mandado. Y ese es el tema trascendental actualmente, que hasta aquí, hasta donde vamos, estamos tratando solo de estados, pero hoy ya participa en la iniciativa privada, y eso cambia totalmente el panorama. Ya no es una relación entre estados, ahora ya hay multimillonarios. Elon Musk, por decirles algo, ya está construyendo naves, él que quiere llegar a Marte. Hasta donde yo sé, quiere empezar con turismo espacial, ir al espacio, turísticamente. Pues si les interesa, hay lugar para las primeras naves, $20 millones el boleto. Ahí está la información. O sea, mire cómo está cambiando todo, ¿verdad? Cómo está cambiando las posibilidades técnicas, ¿verdad?, y económicas. Entonces dice, en ninguno de los casos antes mencionados ha habido reclamos de soberanía sobre el espacio estratosférico, ultraterrestre o espacio espacial por parte de Estado alguno. No pueden, ¿no? Alegar de lo anterior vale afirmar que la soberanía del espacio subyacente no se extiende al espacio estratosférico. Ahí ya no llega. Hay un momento en que aquí ya, aunque usted esté abajo, ya no puede usted ejercer soberanía. Sin embargo, el 3 de diciembre del 76, Colombia, Kenia, Uganda, Zaire, el Congo, Ecuador e Indonesia firmaron lo que se llamó la Declaración de Bogotá, en la cual reclamaron plena soberanía sobre una parte de la órbita geoestacionaria. ¿Qué es la órbita geoestacionaria, jóvenes? Búsquenla ahí. Tiene relación con la circunferencia de la Tierra, con la posición de los satélites. ¿Pero qué es? Esto, solo les digo una cuestión, esto convierte al recurso extraatmosférico para las comunicaciones en un recurso limitado. Imagínense, no tenemos todo el espacio infinito para las telecomunicaciones, tenemos una parte específica para hacerlo, nada más, porque obedece a los movimientos de la Tierra, traslación y rotación. Eso convierte como algo ideal, ¿verdad? Y miramos estacionados a los satélites, pero no están estacionados. Esos van desplazando el espacio sideral a la par del planeta Tierra, a la par del sistema solar, a la par del Sol. Entonces ellos dicen, como quedan en esa línea, ¿verdad? Quedan en esa línea, reclaman soberanía sobre una parte de la órbita geoestacionaria, ¿verdad?, que se encuentra sobre su territorio. Quedan en la misma línea, ¿verdad? Esta órbita geoestacionaria es una órbita circular sobre el ecuador terrestre a una altura de 36,000 kilómetros. Ahí los satélites permanecen estacionados sobre la Tierra. Se miran, pero no. ¿Por qué? Porque van a la par. Es una ley de Einstein. Einstein explicó bien esto. Si los trenes dicen que van a la misma, que están enfrente, se desplazan a 100 kilómetros por hora, y usted ve el frente, no ve movimiento. Que le dan su ventanilla, usted va a ir 2 a 100 kilómetros por hora, mira ahí, mira quieto, ¿verdad? El panorama.
ese mismo principio utilizan, ¿verdad?, los satélites. Giran junto al ritmo de la Tierra, ¿verdad? Por eso es que se miran quietos. Y eso es importante para televisión, para la radio, para las comunicaciones satelitales. El espacio proveído por la órbita geoestacionaria para la colocación de satélites no es ilimitado. Cada satélite debe colocarse a una distancia entre sí de 2 grados. Aquí estamos hablando de una circunferencia. La circunferencia se divide en grados, ¿verdad? 360 grados. A lo mínimo que puede estar 2 satélites, dice, sean a 2 grados. ¿Verdad? Y son 2 grados por cada satélite. Y la circunferencia mide 360 grados. ¿Cuánto es lo máximo? Entonces, es un recurso natural limitado. El mismo tratado impone numerosas restricciones sobre la libertad de actividades en el espacio transatmosférico, tales como el respeto a los intereses de otros estados que llevan a cabo actividades transatmosféricas, prohibición contra la discriminación, responsabilidad internacional, prohibición de usos militares de cierto tipo. La soberanía de los estados se manifiesta cuando se llevan a cabo actividades espaciales que tienen consecuencias sobre el territorio terrestre o aéreo, por ejemplo, transmisiones de radio, por ejemplo, la interferencia malintencionada, ¿eh? Se hace allá, pero tiene repercusiones en la Tierra, y eso sí conlleva problemas que afectan a una soberanía. Como ven, la situación lógica es muy importante aquí, ¿verdad? La situación lógica es muy importante. Bueno, compañeros, vamos a dejar por el momento por acá y vamos a continuar. Yo creo que el 15 empiezan ya los exámenes, ¿verdad? Vamos bien, vamos bastante bien. Así que, si Dios lo permite, nos iremos para otra clase, jóvenes. Y fue un placer saludarles y bienvenidos de Semana Santa. Gracias, Rick. Buenas noches. Se cuidan. Gracias, licenciado. Feliz noche. Se cuidan.